una historia real. Voy a poner la capa de una vez. Es que, socio. ¿Cómo vamos, viejo Manuel? Muy bien, todo muy bien. ¿Usted qué tal A veces la cruda realidad es mentir, es pasar por cada uno de esos episodios en los que no vemos y no aceptamos nuestros errores. Hoy estoy con el invitado, con la persona que yo quería compartirles, con alguien que hace un poco de días y de meses vi cómo estaba desde que comenzó hasta hoy. Voy a cortarle el cabello y ustedes van a escuchar cosas que de verdad esto les va a servir. Son historias reales que solo pasan aquí en la silla en The Nescott. Estamos en este momento con una persona que está luchando por esa vida tan maravillosa que tiene. ¿Cómo vamos, viejo Manuel? Papi, bien, todo muy bien. ¿Y usted qué, cómo está? Papi, excelente. Un rato no lo veía. Yo pensé que no iba a volver a tocarle la cabecita, papi, la verdad. Papi, hay momentos en la vida. Pero bueno, aquí estoy otra vez tocándole la cabecita. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a tirar un 7 cuadros, más o menos, no tan 7. Y me estoy quedando calvo, huevón. Tanto estrés, tanta mala vida. Quiero como tirarme el pelo para adelante. Ya vamos dos. No, papi, pero es que usted ya le cogió ventaja. Usted ya está... Yo estoy un poquito más adelantado que usted, ¿sí o qué? Muy adelantado, socio. Bueno. No, es bueno muchas veces volver donde uno estuvo. El reconocer la historia es muy importante en el verdadero proceso. Por eso hay una frase muy bonita que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y eso es elemental. El no a veces decir frases por bonitas que suenen, sino por entender realmente el trasfondo de cada uno. Entonces es un espacio muy bonito y además pues no hay barberos tan buenos. No le paguen, mi viejo, muchas gracias, mi La rey. calidad muchas veces no se improvisa y cuando uno tiene un barbero bueno, pues no importa desde dónde tenga que uno venir, pero hay que resaltar algo. Él no es de acá de la ciudad donde yo estoy, él es de Tuluá. Tuluá. ¿Cuántos años en Tuluá? ¿Toda la vida? No, toda la vida. Aunque yo estoy acá en Pereira 6 años de mi vida. ¿Y eso que estuvo haciendo acá en Pereira? No, yo terminé el colegio y me vine para acá a estudiar ingeniería de sistemas, acá en Pereira, en la Universidad Católica. Pero pues son 6 años de una historia un poquito complicada, por así decirlo. Ya, ¿qué pasa cuando vine a Pereira? Pues, ¿cómo fue el tema del estudio? Usted me estaba contando ahora que fue una carrera que no terminó, que no... Sí. ¿Cómo fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el venir acá a Pereira es como una confrontación a mí mismo. A veces veo esta ciudad como la historia que me lo quitó todo, pero por otro lado también lo veo como la historia de que me reconstruyó y me ayudó a salir adelante. Yo empecé a estudiar acá en el 2018 más o menos. Sí. En un libertinaje, bárbaro. Brutal. Brutal. Porque yo crecí prácticamente muy cohibido de muchas cosas. Y al venirse uno a vivir solo en una ciudad, y más como Pereira, que es como uno decirlo así, un Medellín chiquito, Sí. pues se le expande uno mucho la mente. Uno venir de un pueblo como lo es Tuluá, venir a una ciudad tan grande como lo es Pereira, con una cultura que es muy diferente. Pues se le abre siente mucho, el rigor. Sí, claro, siente uno mucho el rigor y nada, empecé la carrera, me empezó a ir muy bien, barbe, yo era horrible en el colegio, pero horrible. ¿Pero horrible como bueno o...? No, era malísimo para el estudio, malísimo. Yo era de los que todas las materias eran 15 materias y yo perdía 12 de esas materias. Pero acá fue muy diferente. Fue diferente porque yo empecé acá la carrera y me fue muy bien. Yo fui uno de éramos 11 estudiantes de ingeniería de sistemas. Sí. Y siempre estaba entre los 4 primeros, siempre. En cálculo, en física, en programación, en algoritmia, eso es, mejor dicho, en todo. Sí, es que yo he visto que usted es enfocadito, pero ahora que ya lo veo con otra... Lastimosamente, pues la vida nos juega malas pasadas y la toma de las malas decisiones
Pero entonces, ¿usted conoce o empieza el consumo cuándo? ¿No fue acá en ese espacio, en ese momento? No. Yo empecé el consumo de marihuana por ahí a los 13 años. A los 13 años. Estaba muy jovencito. Como todos los jóvenes que empiezan, la que el cinta. baretico, que la salida con los amiguitos, que vamos a reírnos un rato, que vamos a trabarnos. Sí, el parche aquel de fumar baretico. Sí, el parchecito normal. Ya ahí empecé con el alcohol, también como a los 13 empecé a tomar, ya a los 14, 15 ya dándole duro, y de ahí sucesivamente pues se fue dando. Ya. Dejo el consumo, pero cuando llego ya a Pereira, pues la historia cambia totalmente, porque en Pereira tiene mucha cultura. Tiene mucha cultura y muchas veces lo que está mal visto en otros lados acá tal vez no está mal visto. ¿Sí me entiende? Entonces ya yo el consumo a fondo fue en el 2019, que ya empezó a consumir marihuana de una manera descomunal. Entonces... ¿Cuánto tiempo consumiendo marihuana? Consumiendo marihuana 7 años. 7 años aproximadamente. Ya. En el consumo de marihuana, 6, pongámoslo. Y... ¿Su droga de impacto es otra droga? Mi droga de impacto fue la marihuana y el tusi, que hoy en día está como muy normalizado, pero no es tan... No es tan normalizado. Entonces, sí, el consumo empieza en 2019. Y lo chistoso de todo eso es que, vea pues esta historia. Enfrente de la universidad hay una olla. Y yo vivía justo al lado de la universidad. O sea que ir a conseguir la droga era muy fácil. Allí a la esquina, como por decirlo así. Yo bajo, me compro mi baretico y normal. Y algo que está muy normalizado, que usted en Tuluá no lo ve por nada del mundo, es el tema de que usted va como si fuera una tienda. O sea, usted entra a la olla como si usted estuviera en un barrio. Ah, no, necesito esto y te lo traen. Así, como si nada. En Tuluá no es así. Entonces, como hay un poquito más de que... En Tuluá es como muy complicado el tema de usted conseguir drogas así como... No se consigue tan libre, fácil, ya. La facilidad que hay acá en Pereira es mucha. Y esa facilidad fue la que a mí me abrió la mente. Claro. Además porque a mí me gustaba, o sea, no es como que no, es que a mí nunca me gustó, sí, a mí me gustaba. Entonces, claro, el ir a consumir a cualquier hora, en la universidad, estando en la universidad con los amigos, el decir, no, vamos allí a la olla y compramos un conito. Claro, porque era muy fácil. Sí, claro, y subíamos, compramos y volvíamos a bajar a la universidad y todo el día estudiando, entonces fue como que, ya, lo hacemos en un momentico. Okay. Pero lastimosamente, pues sí, esa es como la historia bonita. Tal vez... Nosotros siempre contamos la historia de que, sí, no, yo consumí y me rehabilité, yo consumí y me reconstruí, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Entonces, pues detrás de todo eso hay una historia muy... ¿Cuánto tiempo lleva ya de haber pasado por el proceso de la fundación, de ese...? Yo salí hace un año. ¿Un año? Uy, ya harto tiempo. Sí. Harto, pa. Sí, ya un año. Brutal, y todavía y la verdad, recaídas, reincidencias. No, es que eso es complicado. Las fundaciones o las corporaciones o los centros de rehabilitación, por así decirlo, te enseñan herramientas. Entonces, tú lo que tienes que hacer es ver qué herramientas vas a tomar para tu vida. Una cosa es estar encerrado en una burbuja y que no te dejen consumir. A otra muy diferente es salir, porque tú adentro cambias, pero afuera cambia más. Ya. Entonces, ¿qué tan al nivel estás para soportar para poder soportar lo que hay afuera? Entonces eso es una guerra, por así decirlo. Claro. El tema de las recaídas. Yo digo que la soledad es una de las mejores terapias, por así decirlo, porque es donde te tienes que encontrar contigo mismo. ¿Qué te hacía sentir mal? ¿Qué te hacía llevar a hacer ese tipo de cosas? ¿Qué vacíos emocionales?
qué vacíos afectivos tienes, qué apegos, qué tipo de cosas. Y tal vez esos espacios de soledad son los que te dicen, hey, estoy mal en esto, estoy mal en lo otro, no puedo hacer esto. Incluso mi droga de impacto fue la marihuana y el tusi. Pero si tú me preguntas hoy en día, mi droga de impacto también fue el alcohol y no lo vi. No en ese momento. Y a mí me preguntan todo el tiempo, ¿y cuál es tu droga de impacto? Y yo, no, el tusi y la marihuana. La marihuana. Sí, porque el alcohol es más sociable, el alcohol está más... Sí, y hay un problema súper grande con el alcohol. Y es esa normalización. Sí. La normalización de que no, es que el alcohol es una sustancia psicoactiva. Sí. Sí o sí. Lo que pasa es que están las sustancias psicoactivas que son legales. Entonces, claro, como es legal, es como el cigarrillo, como es legal, Sí. entonces no tiene nada de malo. Y tiene Mucho. O sea, es demasiado negativo para ti. Porque es como es dependiendo cómo tú lo cojas. Es muy diferente, o sea, hay algo que aclarar, es que no todo el que toma, no todo el que fuma marihuana, no todo el que consume tusi o el que consume alguna sustancia es un adicto. No es así. O sea, no, uno no puede ver que porque... ¿Pero por qué? Porque es que esos son diferentes... O sea, hay diferentes como niveles o hay diferentes etapas Más como por la adicción. para llegar a una adicción. Ya. O sea, no es lo mismo, yo obviamente más a profundidad es pues, más técnico, pero yo siempre lo pongo en este paso. Está el uso, el abuso y la dependencia. El uso tú lo puedes, supongamos, tú llegas y tomas hoy. Te estás tomando hoy en el partido de Colombia, no, súper chévere. Al otro fin de semana hay otro partido, tú tomas el otro partido, no hay ningún problema. Estás usando esporádicamente la sustancia. Incluso estás llegando a tomar no por el alcohol que estás ingiriendo y por lo que te causa el alcohol, sino por el momento. Ya. Entonces el barber está saliendo hoy a tomar con sus amigos por el momento de ver el partido de Colombia. ¿Qué pasa cuando empezamos a abusar? Ahí ya se... Que el barber ya no está tomando cada fin de semana, sino que está tomando de 7 días a la semana 4, 5. Y que ya no está utilizando la sustancia para el momento con sus amigos, sino para salir de ciertos problemas. Entonces el barber tiene problemas económicos, tiene problemas de relaciones, tiene problemas familiares y muchas veces ese refugio en ese abuso es por eso. O sea, porque cuando tú tomas te sientes bien, o sea, sientes como que, ya, pero al otro día, ¿qué pasa con el barber? ¿Qué pasa con Andrés? Ya. Y ya la dependencia, ya es cuando tu vida gira en torno a la sustancia. Lo que pasa es que la Organización Mundial de la Salud, hay un debate muy grande con eso. Porque si tú dices, es falta de voluntad, o sea, yo te diría a ti, si tú estás tomando todos los días y ya el problema del alcohol es parte de ti, Sí. pues déjalo. ¿Lo dejarías así de fácil? No, obviamente no. Entonces, muchas veces no es como falta de voluntad. O sea, el carácter y la voluntad van vinculados, pero ya cuando es la dependencia directamente con la sustancia, Ahí sí. ya cambia totalmente. Ya hay otro panorama. Ya hay otro panorama totalmente distinto. Entonces, muchas veces es que, es que tan fácil que es dejar de consumir. O sea, Sí. échele ganas, como dicen por ahí, échele ganas. O cambie, o dése cuenta. O sea, como que si esas palabras sinceramente le ayudaran a uno, y no es así. O sea, es mucho más complicado. Porque si fuese así, entonces no habrían periodos de abstinencia. Porque si fuese así, una persona que lleva 1 año en un centro de rehabilitación no recaería. Sí, no es tan fácil simplemente No es tan fácil. decirlo y ya. Entonces, por eso la Organización Mundial de la Salud dice que el consumo compulsivo de sustancias psicoactivas se reconoce como enfermedad, que está muy mal visto, pero está, o sea, se puede decir como enfermedad o como trastorno mental. Ya viene a ser un trastorno. ¿Se va a dejar la barba? No sé. Entonces es como un trastorno. ¿Y ese trastorno de qué se deriva? A ciertos tips o ciertos ítems que tiene el CIE-11 y la DSM-5, que son como aliados de la Organización Mundial de la Salud, que dice que, por ejemplo, los periodos de abstinencia, que si has intentado dejar la sustancia y no has podido, que, por ejemplo, el tema de la tolerancia. ¿Cuál es el tema de la tolerancia, Barber? El tema de la tolerancia
es que, y se lo digo acá a todos los que nos están viendo, el hecho de que, y voy a hablarle más como al que está sufriendo esta problemática. Cuando se fuma uno el primer bareto, uno siempre busca Sentirse lo mismo que la primera. sentir lo mismo que la primera vez. Porque dio risa, porque se sintió bien, porque la pasó bien, porque comió muy rico ese día. Ya. Entonces, ¿qué hace mucha gente? Se queda probando, buscando la primera vez, pero el cuerpo Ya no es lo va así. a volver a recibir. Y eso se llama tolerancia. Entre tú más consumas, más tolerancia le estás haciendo al cuerpo. Por eso hay gente que antes que se fumaba un bareto y se trababa, ahora necesitan fumarse 2, 3, 4 en un día para trabarse. Para poder sentir el Para mismo... poder sentirse bien, para poder sentir el mismo efecto. Ya. Entonces, por eso hay mucha gente que con un bareto podía durar trabado todo el día. Ya y mucho. ahora hay gente que se Tiene fuma que uno en la fumarse mañana, muchos. en la tarde, en la noche para dormir, y ahí es cuando ya se empieza a derivar un problema, o sea, un giro directamente a toda la sustancia. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en rehabilitación? Estuve 8 meses. 8 meses. Ya, ¿cómo fue el tema? O sea, ¿cómo busca ayuda? Porque pues digamos que hay una parte y es acá lo más difícil. O sea, hay algo que es difícil y es hablar de lo que sentimos, ¿cierto? ¿Cómo habla usted de lo que usted siente? ¿O qué pasa en ese momento cuando usted llega a la fundación? ¿O cómo llega? ¿O cómo busca su proceso de rehabilitación? ¿Fue voluntario? Sí, fui voluntario. El tema del centro de rehabilitación es... Yo ya había aceptado el problema. O sea, yo ya había aceptado que tenía una problemática. Que es difícil aceptarla. Bueno, el que está en el... Yo digo que para mí fue más difícil pedir ayuda que aceptar mi problemática. Porque yo vivía en un mundo de mentiras, Barber. Yo empecé mi carrera y llegué hasta quinto semestre. Y ese quinto semestre lo llegué en el 2022, 2021, más o menos. Sí. 2021 llegué a mi quinto semestre. 22, 23, 24, duré 3 años mintiendo. 3 años diciendo que ya me iba a graduar, que ya... ¿Usted le dice a su familia que ya se va a graduar? Sí. O sea, vivía en una mentira. Y no solamente a mi familia, yo fui tan mentiroso. Primero, la historia solo la sabía yo. O sea, no la sabía nadie más, ni un amigo, ni un tío, ni un hermano, nadie sabía mi historia. Segundo, tenía la misma historia para todos. Tenía la misma historia para mis amigos, la misma historia para mis papás, tenía para mis tíos, para mis primos, para todos. O sea, si a mí me preguntaban, Manuel, ¿y cómo va la universidad? Yo, no, bien, ya me graduó. Ya hice la tesis, ya hice eso. Y no, mentiras. Y era mentira. Yo había llegado hasta quinto semestre. Y llegué hasta quinto semestre, pero con materias muy adelantadas, porque yo en mi consumo yo decía, no, yo lo arreglo. Entonces... Hasta usted mismo se mentía. Sí, yo me mentía. Entonces, imagínense, yo llegué hasta quinto y empecé a adelantar materias de sexto, de séptimo, octavo, de noveno, de décimo. O sea, tenía materias en todos los semestres. Y yo decía, yo ahorita pierdo el semestre. Pero entonces, para que no le avisen a mis papás, voy a cancelar el semestre, hago el proceso de reingreso, pago el proceso yo de reingreso y ya después pago la matrícula. O sea, yo traje todas las matrículas, las constancias de que sí se pagó. O sea, yo esa plata no me la quedé, pero sí se pagó. El problema era que yo entraba y lo hacía con la mejor energía, pero empezaba a consumir y ya, se me quitaba. Dejaba de ir a clase, perdía materias por inasistencias, no presentaba. ¿Esa fue la que hizo acá en Pereira? Sí, esa es la que está acá en Pereira. Y así fue. Entonces empiece sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, hasta que ya llega un punto donde surge un problema debido al consumo en la parte donde yo vivía. Y me dice mis papás, ¿ya terminaste? Y yo, sí, ya terminé. Entonces... me dice, bueno, listo, ya terminaste, ya toca entregar el apartamento, vámonos para Tuluá. Y yo, mierda, ¿para Tuluá? ¿Y cómo? Por dentro, pero eso fue segundos. Y yo, sí, listo, hágale, vamos. Sí, usted se mantuvo en su... Sí, yo me mantuve en mi mentira firme hasta el final. Entonces... Qué brutal lo que llega a ser la persona que está en consumo, ¿cierto? Pues todo lo que... Se vuelve manipuladora, mentirosa, cínica. Entonces yo dije, sí, no, vámonos.
Y empieza. Y ahí empieza el consumo más excesivo. Ah, se aumentó. Se aumentó. Entonces yo empecé ya a consumir tusi. No, A diestra y A siniestra. diestra y siniestra. Lo que antes me consumía 1 o 2 bolsitas diarias pasó de ser 5 o 6 bolsitas diarias. ¿Pero por qué, Manuel? Por el miedo, por el temor. Ya estaba, digamos que tapando... Mentira, no. Quiero aclarar algo. Lo he identificado hace pues, apenas un tiempo, ahora con personas que tienen, digamos, como la destreza, porque ya hoy él tiene una mentalidad o su mente está despejada del consumo. Yo quiero algo. Quien consume no lo hace solamente por satisfacer sino porque hay un porqué, que mucha gente no lo sabe. Bueno, digámoslo, yo hoy consumo, pues no consumo, pero yo consumo y yo digo que yo lo hago por relajarme o por parcharla, pero no es así. Es que eso es dependiendo de la mentalidad que tenga la persona. O sea, yo te puedo decir, si yo empecé consumiendo, empecé para relajarme. ¿Sí me entiendes? Además porque me sentía bien. Pero dicen que es por un vacío, ¿no? Pero ya empiezan a llegar esos vacíos emocionales. Ya. Porque, por ejemplo, tú te pones a pensar, un muchacho que está consumiendo a sus 13 años de edad, y tú le preguntas, ¿tú por qué fumas marihuana? Y te dice, no, para relajarme. ¿Qué se va a relajar un muchacho de 13 años? De 13 años. ¿Qué problemas tiene un muchacho de 13 años que necesita relajarse consumiendo marihuana? Sí, que necesite... ¿Sí me entiendes? Entonces, muchas veces sí puede ser, porque, por ejemplo, como te comentaba, el uso de la sustancia esporádicamente es que tú llegas y te fumas un marihuana hoy, fumas marihuana hoy y en 6 meses vuelves y lo haces simplemente porque te gustó. Pero ya hay un tema de trasfondo cuando ya la persona empieza a hacerlo constantemente. Ya. Entonces, como te decía... Hay un momento, Manuel, hay un momento en el que, específico en el que usted reacciona. Sí. Ese es el momento en el que... Es que eso es complicado. ¿Cuándo es ese momento? Es que, como te lo decía, yo ya había identificado, lo que a mí me daba más miedo era decirlo. Contarlo. Porque yo desde pequeño viví siempre con mucho miedo. O sea, yo perdía materias y yo en vez de decir sí, las perdí, me escondía hasta el final y hasta que no vieran el boletín, no decía. O sea, siempre fue así. Yo creo que eso le pasa a muchos. Y era muy difícil expresar porque, pues, bueno, tal vez uno como no decepcionar a los papás, como si me entiendes, como ser siempre esa figura bonita de que tú lo haces bien y tú siempre tienes que hacer las cosas bien y mostrar lo que está bien, pero no es así. Entonces, cuando ya yo me voy para Tuluá, consigo un trabajo X y empiezo el consumo muy difícil. El problema es que yo me di cuenta ya al final, o sea, ya prácticamente como a un mes de ya internarme. Entonces yo empiezo el consumo en Tuluá y... Barber, sinceramente yo empecé ya a robar plata prácticamente. Con decirte que cuando yo estaba acá en Pereira, empeñé un televisor para droga. Empeñé la manilla de oro para droga. Hice muchas cosas por droga, o sea, por consumir, por sentirme bien y por tener plata a la mano rápida. Sí. Cuando llego a Tuluá, mis papás me dicen, no, pues te doy la plata de los derechos de grado, y yo sí, listo. Y pues usted sabe que ya con la carrera, con lo que yo ya he aprendido, empecé a falsificar. Hacía los recibos de la universidad, los imprimía, los dejaban tan perfectos para decirles, ya pagué. Y me creían. Ay, o sea, me creían. No, qué brutal. Así fue con el examen del Estado, así fue con los derechos de grado, con el examen de inglés, todo, y fue plata que se consumió. Brutal lo que llega a ser uno, huevón. Y ya llega el punto... ¿Cómo hace para mantener toda esa mentira, huevón? No, pues por eso me estoy quedando calvo. Fueron 6 años muy duros. Ay, no, Manuel, qué bruto. O sea, engañó en Pereira, engañó allá, llega a Tuluá y sigue engañando. O sea, porque es muy difícil uno mantener, digamos, una mentira tanto tiempo. Y pues uno, digamos, que ser consciente de que lo está haciendo y, bueno, luego cómo paro el brinco, cómo paro esa vuelta. ¿Su familia sabe todo esto? Sí. ¿Ya claro. hoy lo saben? Sí, claro, ¿no? ¿En ese momento no? No, en ese momento no, pues ¿cómo? O sea, nunca se dieron cuenta, o sea, todo quedó sano. Hubo un momento que ahí es donde yo iba con tu pregunta, es que cuando me di cuenta, estábamos en Semana Santa paseando
Y en medio de mi... Estaba tomado. Dije, no, yo necesito parar esto. Me metí a la página de la universidad y saqué el coso de los formatos de los de grado. Sí. Entonces cambié donde decía la fecha de grado es tal día, entonces la cambié y puse 2025, 16 de mayo. Lo puse así. Y dije, ya tengo que ponerle punto final a esta historia, yo ya no aguanto más, tengo que Ya no era capaz de aguantar más la mentira. Entonces, pero seguí mintiendo hasta ese día. Entonces yo llegué y le dije, no, me gradué el 16 de mayo, listo. Ah, bueno, listo, está bien, hicimos las cosas. Jugué muy descaradamente con mi familia. Prácticamente les hice comprar cosas para los vestidos, que Ay, eso, que Manuel. lo otro, comprarme cosas a mí. Una mentira muy dura. Donde yo semana antes tenía una plata ahí y yo empecé a beber descomunal. Todos los días salía en las noches a las 7 y llegaba el otro día a las 6 de la mañana. Todo, Y consuma. Incluso... como 1 o 2 meses antes empecé a encerrarme en el cuarto a consumir tusi. Ya empezó a consumir solo. Sí, a consumir solo, encerrado tomando trago y consuma 6, 7 bolsas. Y yo tenía un mesecercito. ¿Qué es un mesecer? Un mesecercito es como una loncherita donde se guardan cosméticos y cosas. Ya. Y entonces yo consumía y las botaba debajo de un armario. Un día saqué el coso y saqué todas las bolsas y las empecé a contar. Eran 100 bolsas. Nomás en el cuarto, encerrado en el cuarto. Si yo me pongo a hacer la conversión de si fueron 100 solo encerrados en el cuarto y como 2 meses antes, ¿cuánto fue en 6 años? En 4 años, pues, que fue el consumo duro de tusi. Entonces, yo hice eso porque en medio de la última semana que me quedaba, yo solo veía una solución. Y esa solución era suicidarme. Ya estaba pensando en suicidarse, Manuel.